El inmortal, ¿por qué Alejandro Magno es el hombre más importante de la historia? Alejandro Magno es sin lugar a dudas una de las figuras más controversiales de la historia. En el breve lapso de 13 años que duró su reinado, fue conquistador, fundador de ciudades, creador de la Biblioteca de Alejandría y rey de uno de los imperios más grandes jamás conocidos. Tanto así, que llegó a ser considerado un dios entre sus súbditos más inmediatos y los pueblos que conquistó. No hay nadie en toda la historia que haya logrado tanto en tan poco tiempo, y nadie que inspire tanta envidia, devoción y aspiraciones de grandeza como este conquistador. Pero, ¿qué hechos han llevado a Alejandro Magno a ser considerado el hombre más importante de la historia? En el presente video hemos preparado un análisis completo sobre la vida de este conquistador macedonio. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Fue de estirpe monárquica y militar. Una de las cosas que debemos comprender de Alejandro Magno es que no surgió de la nada. Sus padres jugaron un papel crucial en su formación moral, espiritual e intelectual. Fue hijo de Filipo II, estratega político y militar que se convirtió en rey de Macedonia en torno al año 359 a.C. y gobernó durante 20 años, y de Olimpia, princesa del reino de Epiro. Filipo transformó a Macedonia en una gran potencia que se extendió por la mayor parte de Grecia, adaptando las unidades y armas a la falange macedónica, organización que tras su muerte pasaría a manos de su hijo, a quien veía como el conquistador del poderoso imperio persa. Alejandro Magno nació en la ciudad de Pella, antigua capital de Macedonia, en el año 356 a.C. Este nacimiento coincidió con dos victorias de su padre, la de su caballo en los Juegos Olímpicos y la de su falange en el campo de batalla. Estos triunfos hicieron que Filipo viese el nacimiento de su hijo como un buen augurio de los dioses, idea reforzada por el adivino de la corte, Aristandro, y por Olimpia, quien dijo haber soñado con quedar embarazada de un león. Filipo le dio educación militar y fue su principal instructor en política y estrategias militares. De hecho, cuando Filipo estaba ausente debido a un viaje a Bizancio, Alejandro defendió a su reino de los Maedi, una tribu de Tracia que se había rebelado. Alejandro venció a los Maedi, conquistó su ciudad capital y la renombró Alejandrópolis. 2. Vínculos con la mitología griega. Alejandro Magno tuvo lazos sanguíneos con Aquiles, debido a que su madre, Olimpia, era descendiente del semidios griego, según el padre de ella. Además, Olimpia sostenía que su hijo había sido engendrado por Zeus, el dios olímpico. Esta afirmación se arraigó en el colectivo debido a la creencia de que el dios descendía del Olimpo transfigurado en animal para tener relaciones sexuales con las más hermosas mujeres. Estas dos asociaciones hicieron que Alejandro se viera a sí mismo como un héroe y como una deidad. Los griegos lo concibieron como su héroe y libertador, lo que explica la trascendencia histórica de Alejandro en la cultura mundial. 3. Instruido por grandes filósofos. Mientras su padre vivió, se aseguró de que Alejandro tuviese la mejor educación posible, contratando a varios filósofos de acuerdo con su posición social. Leónides, estricto maestro macedonio que le impartió clases de filosofía y deportes, dos materias muy valoradas que promovían el pensamiento estratégico y aumentaban la resistencia física. Alejandro Magno pasó a la historia por su estrategia y resistencia en combate. Lisímaco, filósofo que le impartía lecciones de literatura y filosofía, y quien promovió en Alejandro la lectura y memorización de las obras de Heródoto, Píndaro y Homero. Estos autores reforzaron la autopercepción de Alejandro como héroe legendario al identificarlo con Aquiles. Aristóteles, entre los 13 y los 16 años, Alejandro tuvo como maestro al gran Aristóteles, quien le enseñó filosofía, literatura, ciencia, naturalismo y geografía. Esta última asignatura despertó su interés por conocer otros territorios lejanos que a la larga acabaría conquistando. Su vínculo con Aristóteles y lo que éste le enseñó explican por qué Alejandro es uno de los hombres más importantes de la historia. 4. Tomó a Bucéfalo, coraje e inteligencia infantil. Una de las anécdotas más conocidas de la niñez de Alejandro es la de Bucéfalo. De acuerdo con Plutarco, cuando Alejandro aún era niño, su padre trajo un enorme caballo salvaje, llamado Bucéfalo, al que nadie conseguía montar o domar.
Alejandro se dio cuenta de que solo había una manera de montar al semental salvaje. En un momento de descuido, corrió hasta él y lo montó. Descubrió que la única manera de montarlo era dirigiendo su vista al sol, para que no se asustase de su propia sombra. El caballo, finalmente, acabó aceptándolo como jinete. Este hecho hizo que Alejandro trascendiera en la historia porque ya mostraba temple e inteligencia desde muy niño. Luego de que domara a Bucéfalo, su padre le dijo que Macedonia no era un reino lo suficientemente grande para él y que debía ir en búsqueda de otro. Algunos historiadores señalan que Alejandro participó en su adolescencia en las carreras de carros de los Juegos Olímpicos y obtuvo grandes victorias gracias a Bucéfalo. 5. Aniquiló a sus enemigos sin vacilar. Otro aspecto de Alejandro Magno, común en los reyes de su época, era su ambición, lo que le llevó a tener poco respeto por los lazos de sangre. Luego de que su padre Filipo fuera asesinado por uno de sus guardaespaldas alrededor del año 336 a.C., Alejandro se vio obligado a tomar decisiones cruciales. Ejecutó a Pausanias, el asesino de su padre, sin juicio alguno, para evitar que se le acusara a él o a su madre de ser instigadores. Ordenó el asesinato de sus hermanos mayores, Caraño y Arrideo, para que no le disputaran el trono, dejando únicamente con vida a Filipo Arrideo, quien no era una amenaza debido a su condición bastarda y su retardo mental. Sofocó una rebelión en Tebas, cuyos cabecillas buscaban independizarse. Retomó los planes de campaña de su padre para conquistar Persia. 6. Nunca fue derrotado en el campo de batalla. A nivel militar, Alejandro Magno fue un excelente estratega y combatiente. Siempre fue temerario, solía ir al frente de batalla, no a la retaguardia, tomaba la iniciativa al atacar, usaba el factor sorpresa a su favor y se adaptaba a las circunstancias. Batalla de Gránico, 334 a.C. Al inicio de su campaña para conquistar Persia, cruzó el río Gránico con sus tropas en horas de la madrugada, usando el factor sorpresa. Arrasó con una buena parte de los soldados persas. Se estima que las pérdidas de Alejandro fueron alrededor de 115 hombres, mientras que las de sus enemigos superaron los 7.500. Batalla de Isos, 333 a.C. Darío, su oponente, tenía cerca de 100.000 soldados persas frente a 40.000 macedonios. Darío eligió mal el campo de batalla, ya que no podía desplazar grandes masas de infantería rápidamente. Alejandro aprovechó esta dificultad enviando caballería al flanco derecho de Darío, forzando la dispersión de su ejército y la huida del rey. Alejandro perdió cerca de 7.000 hombres y Darío perdió cerca de 20.000. Batalla de Gaugamela, 331 a.C. Darío había reclutado un nuevo ejército de cerca de 250.000 soldados. Las tropas de Alejandro se desplazaron hacia el ala izquierda persa, colocándose fuera del alcance de las armas. La caballería de Alejandro logró abrir una brecha ante la caballería de Darío, propiciando que éste abandonase a sus hombres por segunda y última vez. El recuento de muertos se estima en 500 para Alejandro y 40.000 para Darío, quien fue asesinado al año siguiente. 7. Conquistó la inexpugnable Tiro. Aunque rodear la ciudad para matarla de hambre era una estrategia de asedio común en la antigüedad, el empleo de máquinas de asedio no lo era. La idea de crear máquinas capaces de romper murallas fortificadas fue una táctica que Alejandro Magno aprendió de su padre Filipo II. El uso de este recurso fue lo más destacado durante su asedio a Tiro, situada en el Líbano, 332 a.C., una ciudad considerada inexpugnable que había sobrevivido al asedio del rey Nabucodonosor II de Babilonia durante 13 años. Alejandro ordenó construir una enorme calzada a través del puerto para facilitar el desplazamiento de las torres de asedio que tenía desarmadas en sus barcos. A pesar de los esfuerzos de los tirios por detenerlos, los macedonios lograron armar las torres y conquistar la ciudad en tan solo 6 meses, un verdadero récord, considerando que los asedios podían durar décadas. Este hecho ha quedado registrado como la conquista más difícil de Alejandro Magno y ayudó a convertirlo en el hombre más importante de la historia. 8. El primer monarca universal. Alejandro Magno fue el primer monarca en conquistar territorios en 3 continentes, Europa, África y Asia. Europa, controló Macedonia, Grecia y Tracia. África, conquistó Egipto y la Cirenaica, Libia. Asia,
Controló desde la Hoya del Indo hasta Punjab en la India. Esto representa la mitad del continente, y por ello fue el primero en unir Occidente y Oriente en un solo imperio. 9. Fundó 70 ciudades, y 50 llevaban su nombre. Alejandro fundó alrededor de 70 ciudades, de las que al menos 50 llevaban su nombre. La primera de ellas fue Alejandría de Isos, ubicada entre Turquía y Siria. Otra ciudad que destacó fue Alejandría Bucéfala, llamada así en honor a su caballo, que murió en la batalla de Lidaspes, 326 a.C. La más famosa fue Alejandría de Egipto, fundada en el año 332 a.C. Su constructor fue el arquitecto Dinócrates de Rodas. En ella se construyó la prestigiosa Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores centros del saber y del conocimiento de la antigüedad. A pesar de su posterior destrucción, hoy sigue siendo un sitio de referencia del saber que ha contribuido a la importancia histórica de Alejandro Magno. 10. Fue el primer rey occidental momificado. Alejandro Magno murió a los 32 años el 11 de junio del año 323 a.C. en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. No se tiene del todo claro su fallecimiento, algunas fuentes indican fiebre del Nilo o malaria, otras, envenenamiento. Lo cierto es que luego de su muerte, a Ptolomeo y Sóter le tocó reinar Egipto y trasladó el cadáver de Alejandro hasta allá para momificarlo, siguiendo los rituales egipcios. Este procedimiento nunca se le había aplicado a un líder occidental, por lo que Alejandro fue el primero en gozar de ese privilegio, un hecho que también lo convirtió en mito. Además, fue una de las primeras momias occidentales en ser robadas con fines políticos. 11. Su tumba fue sitio de peregrinación. Antes de hundirse y desaparecer, el cuerpo de Alejandro Magno fue trasladado a la ciudad de Alejandría, donde se edificaría su tumba final, la cual se convirtió en uno de los mayores sitios de peregrinación en el mundo antiguo. Estuvo frecuentada por reyes, faraones y emperadores durante 300 años antes de su desaparición. Esto expresa la gran admiración que despertó en sus séquitos y en otros líderes, demostrando por qué Alejandro Magno siempre ha sido un hombre sumamente importante. La vida de Alejandro Magno estuvo llena de hazañas, fue un conquistador que siempre mostró temple, nunca perdió una batalla y unió el occidente con el oriente del planeta. Todo esto afianzó la admiración que súbditos y líderes sentían por él, sumado a su supuesto parentesco con el héroe Aquiles. Por tanto, son muchas las razones que explican por qué Alejandro Magno es el hombre más importante de la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Alejandro Magno es el hombre más importante de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.